Comencem parlant precisament a un dels músics més prestigiosos d'Europa, amb un instrument que és una autèntica meravella i que sí són molt aficionats, que és el violoncel. Per a parlar del violoncel, d'un nou disc i d'un gran artista, contem així precisament amb Matthew Saglio. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, Matthew, vamos a precisamente hablar sobre tu última obra, Voices, que estás presentando por diferentes medios de comunicación, pero antes, bueno, también dar a conocer que tú ya tienes una larga trayectoria musical y has presentado muchos discos, has editado con grandes preciosos sellos, precisamente este último Voices del sello alemán ACT. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo esta presentación? Bueno, ilusionado, como siempre, ¿no? Siempre que sacas un disco es un poco como un hijo, Sí. un hijo, ¿no? O sea, tiene todo un proceso para prepararlo, pensarlo, parirlo. Y Ajá. cuando lo ves ya por fin, pues es toda una ilusión, ¿no? Y luego llega la fase de presentarlo pues a familiares, amigos y ya en general pues Ajá. al mundo, ¿no? Entonces, pues esa fase es muy bonita también, ver cómo reacciona el público en directo, cómo reaccionan los medios, las cosas también en lo digital. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Después de haberlo Sí. parido, ¿no? Y bueno, en esa fase estoy ahora, muy Qué ilusionado. bien. ¿Cómo llegas al mundo del cello, no? Porque el cello es un instrumento, los expertos dicen que es uno de los grandes instrumentos que existen, ¿no? Que dicen que se parece mucho a la voz humana, sobre todo, ¿no? Por el tema de los grados, ¿no? Que podemos Sí, encontrar bueno, ahí. el timbre, la verdad es que El el timbre. timbre del cello es muy cercano a la voz. Sí. Y siempre se dice eso y yo creo que es bastante así, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando hablas con gente de público y tal, la gente se emociona mucho con el cello. Es algo como muy, muy cercano a ella. No sé, Sí. yo lo vivo como una suerte de tocar este instrumento porque creo que es muy cercano enseguida con la gente, ¿no? Qué bien, es una auténtica maravilla. Y además, lo que decías tú del timbre, ¿no? Esa graduación del timbre tan espectacular que puede tener como sonidos súper agudos, ¿no? Espectaculares, a sonidos intensamente graves, ¿no? Sí, tiene mucha amplitud y luego también siempre me ha gustado buscarme un poco la vida de tocarlo de muchas maneras, ¿no? Entonces el cello tiene un abanico de posibilidades bestial, porque puedes tocar con el arco normal de lo típico del cello, puedes subir en agudos como un violín, puedes tocar con los dedos haciendo líneas de bajo o haciendo acordes como una guitarra, o sea, realmente el abanico es muy interesante, ¿no? Súper interesante y a mí me encanta porque tienes un sello distintivo, se nota muchísimo cuando se pueden escuchar tus piezas. Ahora que vivimos en el mundo de la fusión, ¿no? Está claro que tú vienes de una formación clásica, pero incorporas otros estilos, otros géneros. ¿Cómo llegan a tu vida? ¿O realmente vas abarcando o vas moviéndote y vas encontrando en cada momento un género y lo vas incorporando? Bueno, yo empecé con 8 años estudiando en el conservatorio de la carrera de clásico, ¿no? En Francia. Y luego lo que pasa es que cuando acabé la carrera empecé a intentar mezclarme con más cosas de jazz, de músicas del mundo en general. Y cuando me instalé en Valencia en el año 2000, Sí. empecé a ponerme más con cosas de flamenco. Bueno, lo hablaremos, ¿no? Supongo, Sí, con Jerez, Texas, que por fue un poco supuesto. decisivo. Y, y entonces siempre me ha gustado esas mezclas, ¿no? Sin realmente planearlas, porque siempre ha sido un poco a raíz de conocer a gente, ¿no? De encuentros. Y entonces, pues al final ha habido incursiones en música africana, árabe, jazz tradicional, así más de folk, Ajá. flamenco mucho también. Y al final, bueno, pues se ha ido quedando un pozo de cada cosa que ha dejado un poco un sello personal, ¿no? Que es esta mezcla de todo, ¿no? Como somos todos realmente Claro. una mezcla de los encuentros que tenemos con gente, ¿no? Realmente somos, la música es un poco ejemplo del momento en que se crea, ¿no? Es decir, antes éramos sociedades más cerradas, evidentemente más folclóricas, ¿no? Más mirando en nuestro ombligo, endogámicas, podríamos decir, y el mundo se ha abierto, ¿no? Y precisamente esa globalización ha permitido que podamos acceder a otros estilos de música que antes era prácticamente imposible escuchar. Es que realmente yo creo que los músicos siempre han intentado mezclar, ¿no? Porque siempre ha Sí. habido tradición de muchos viajes y tal. En la Edad Media traían instrumentos de aquí, de allá, no sé qué. Por ejemplo, el flamenco siempre se dice que viene de los gitanos de la India. Sí. Bueno, siempre ha habido mucho movimiento así. Lo que pasa que
ahora con las posibilidades técnicas que tenemos o tecnológicas es mucho más fácil viajar. No tardas 3 semanas a caballo para ir a no sé dónde. Sí. Y entonces incluso puedes grabar a distancia con gente que está en la otra punta del mundo, que es lo que me ha pasado con esos discos. Entonces eso es bastante maravilloso. Es maravilloso. Y además, todo lo que implica, ¿no? El hecho de conocer a otros artistas, ¿no? Que ya no solo a través de su música puedes aprender, sino a través de cómo son, cómo viven, cómo sienten la música. Sí, eso es, para mí es lo más maravilloso de ese trabajo, ¿no? Esos encuentros, cada uno tan distinto, las edades, la cultura, el idioma, la edad, y entonces pues la manera de trabajar cambia de uno a otro. ¿Cambias tú también, Matthew? Pues te tienes que adaptar. A ver, yo creo que en la línea general no cambias, pero sí que te adaptas. Es que cuando invitas a gente a cenar a tu casa, por ejemplo, Sí. es tu casa, es tu forma de cocinar y es tus cubiertos y Sí. todo esto. Pero claro, el ambiente, la conversación o la comida que vas a hacer va a cambiar según si son niños, son abuelos, son Sí. más estirados o más... Yo creo que es así, ¿no? Pero sigues siendo tú. Sí, sí, muy buena analogía. Vamos a centrarnos en el disco. Tenemos aquí la portada, que es una auténtica maravilla. Me encanta. Tiene un punto impresionista, ¿verdad? Me gusta muchísimo. Matthew, aquí participan diversos. Tú vas siempre con un cuarteto, ¿no? Digamos que en este Sí. caso, pues participan Esos últimos aquí. años estoy trabajando con un cuarteto para llevar un poco todo ese repertorio tan variado con percusión, piano y violín. Entonces Fantástico. tiene esa posibilidad de sonar un poco a clásico, a jazz, a músicas del mundo. Ajá. Y en ese disco me centré en componer para cantantes, un poco sueños de grandes voces del mundo que tenía Sí. por ahí, y de ahí el nombre del disco se llama Voices, ¿no? Voces en inglés. ¿Cómo es infructuosa o va directamente de una forma lineal al objetivo el hecho de poder contar con grandes expertos, ¿no? Grandes cantantes? Por ejemplo, tenemos también aquí a Susana Baca, que es una figura fundamental, precisamente latinoamericana. Estamos hablando de que peruana, creo que es. Sí, 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 sí. Creo que ha llegado a ser ministra también. Sí. Una mujer que ya tiene como 25 discos, ¿no? ¿Cómo llegas a alcanzar ese contacto con esa gente? ¿Hay una predisposición previa o directamente vas llamando a través de contactos, te conocen tu obra y a partir de eso y ya se produce? Bueno, todo es un poco sueños y creer en sus sueños y luego al ataque a ver cómo conseguir hacerlo, ¿sabes? De hecho, la anécdota de Susana Baca es muy bonita porque ella está un poco en el origen de este proyecto de disco, porque antes de pensar en el disco había compuesto una canción soñando yo en mi habitación, por ahí en mi estudio, Sí, sí. que algún día la cantara ella, porque yo soy fan de ella hace 1000 años. Y se había quedado allí, luego indagué por internet, conseguí su contacto, conseguí escribirle y enviarle esa canción diciendo, pues eso sería mi sueño algún día. Y ella me contestó, ¿Te contestó? sí, me contestó que lo haría y que además me invitaría en su disco. Entonces, así fue un poco el inicio de ese disco y luego ya seguí con más voces así de un poco todas partes. Digamos que ya fue el inicio y después se fueron incorporando. También tiene que ser importante, ¿no? El hecho de decir, llamas al segundo o al tercero y dices, oye, que Susana Baca va a participar, ¿no? Es como Sí, claro. Alientas también a que los otros también quieran participar, ¿no? Siempre hay un poco sí, esa emoción, ¿no? De decir, mira, ya que está este, yo creo que a lo mejor al otro le va a interesar, ¿no? Siempre. Ajá, Sí. qué bien, grandes artistas y aquí se puede escuchar en este disco. Y además aparece un personaje histórico que aquí siempre pues metemos alguna frase de él. Digo, estamos hablando de Nelson Mandela. Hay una frase de Nelson Mandela de 1964 que incorporas en una de las canciones. ¿Cuál Sí, es el motivo? de hecho es la canción que abre el disco, es un Ajá. tema instrumental, se llama Madiba, que Madiba. es el nombre cariñoso que se le da a Nelson Mandela. Y entonces yo tenía esa composición a raíz de haber leído una biografía de él que me había encantado. Siempre lo había tenido por ahí y cuando grabé el disco, luego se me ocurrió, pues eso, intentar conseguir la voz original de Nelson Mandela. Entonces contacté con los archivos de Sudáfrica, conseguí un contacto, me mandaron la grabación original. Fue muy emocionante, la verdad, abrir ese archivo original, ¿no? Con la voz de él. Era una voz, era un archivo original. Sí, sí, sí. Madre Y mía, sacamos un trocito
tuvimos que tratarlo un poco porque estaba grabado un poco de cualquier manera y sale al final del tema con una frase muy, muy bonita sobre su ideal de sociedad, ¿no? ¿Puedes avanzarla? Sí, la frase. La frase. Sí, porque él dice que sueña con una sociedad democrática y libre en la cual todos los seres humanos conviven en armonía, paz e igualdad de condiciones. Bonita. Entonces me parece muy bonito también abrir el disco con esto, que es un poco a la vez el ideal que podamos tener todos de sociedad y el ideal un poco que hay en ese disco de que pues hay voces y gente de todo tipo mezclándose, ¿no? Qué maravilla. Pues vamos a ver algunas de las imágenes de tus conciertos y así mira, aquí tenemos la presentación del disco, aquí tenemos una imagen. Aquí estás, se llama puntear, ¿no? ¿Esto? Sí, bueno, tocar en pizzicato, ¿no? En vez del arco se toca con los dedos. Aquí es una foto del cuarteto con el que suelo trabajar. Ajá. Los artistas... mira, ese es un vídeo promocional, ¿no? Sí, ese fue lo que se llama teaser, ¿no? El vídeo de anuncio del disco, e intentar siempre hacer una cosita cortita de 1 minuto para un poco llamar la atención. ¿Dónde fue grabado? En Javea. En Javea, claro. Sí. Te vas a un paraíso. Sí. Y luego son imágenes, esos son imágenes de los ensayos en mi casa, preparando el disco, preparando la grabación. Pues ahí aparecemos todos, ahí hablando, ensayando. Qué bien. Porque hicimos también un pequeño documental, como de media hora, que presenta un poco el proyecto. Como había tantas anécdotas que contar sobre los cantantes, cómo se hizo y tal. Y son imágenes del documental. Ajá. ¿Se puede considerar los colaboradores amigos? A ver, amigos, sería mucho decir porque hay algunos que no he llegado a conocer en persona. A conocer más, por ejemplo, más profundamente, ¿no? Por ejemplo, Alim Kazimov, que es de Azerbaiyán, una voz mítica de Azerbaiyán, es probablemente el más famoso del país. Yo no llegué a hablar con él directamente, hablé con su representante, además era complicado por el idioma, porque, bueno, al final ella sí que hablaba un poquito inglés. Y yo también, bueno, así lo pudimos hacer, pero no le llega a conocer. Ya. En cambio, Susana Baca no la conocía en persona, pero había hablado muchas veces por WhatsApp con ella. Qué bien. Y la conocí antes del verano porque vino de gira a España y fui a verla en Castellón en un concierto y ahí fue muy bonito. Sería muy emotivo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo descubriste que se puede combinar el fantástico instrumento violonchelo, que somos muy fans, con otros géneros? Porque claro, es muy innovador, realmente. Bueno, no sé, yo empecé, ya en Francia ya empecé a tocar con guitarra de jazz, combinando el cello con la guitarra, y luego cuando llegué a Valencia en el año 2000, allí conocí a Ricardo Esteve, guitarrista de flamenco mítico de Valencia. Sí. Y entonces juntos creamos el grupo Jerez Texas, grupo de flamenco jazz con Jesús Jimeno a la batería y luego una larga lista de colaboradores. Entonces hemos trabajado juntos 20 años, muchas giras, muchos viajes y siempre entonces tuve que buscarme la vida para cuando hacía un solo la guitarra yo tenía que acompañar, hacer un papel de guitarra. Claro. ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me marcó en la manera de tocar bajos, acordes y tal, ese trabajo con la guitarra, ¿no? ¿Es realmente un desafío constante en tu vida? Hacer un disco nuevo, intentar sorprender. Bueno, eso sí. A ver, en la carrera de músico, si quieres estar ahí, tienes que tener siempre un poco una actualidad, una cosa. Entonces, tienes que tener ese ritmo, ¿no? De sacar algo nuevo. Y a mí me encanta, ¿no? Un disco nuevo, un proyecto nuevo. Tampoco sin presión, ¿no? Cada vez que te apetece, pero es ilusionante mantener cierto ritmo, ¿no? Y siempre con esa preocupación de fondo de decir, tiene que sorprender, porque claro. El día que me digan, ya llevas 3 discos aburriendo ya con siempre lo mismo. Sí. Puede ser que sea lo peor. Puede ser que sea lo peor que le puedan decir a un artista, que pues yo que un disco suena igual al anterior. Yo para mí sí. Cada uno, no sé, cada uno... Hay gente que se especializa en un género y le gusta que su imagen sea siempre esta, ¿no? Pero a mí que me digan, llevas 3 discos como iguales... el director de cine que siempre dice, no, es que siempre haces la misma película, cambias un poco la trama, pero es lo mismo, ¿no? Es algo, para mí es lo peor. ¿Es lo peor? Yo creo que sí.
Sí, o sea, para mí, en mi caso, ¿eh? Hablemos del proceso creativo en sí, ¿no? Porque tú, evidentemente, tienes composiciones, tienes adaptaciones, composiciones propias, ¿no? Evidentemente, colaboradores espectaculares que hemos podido ver en imágenes, pero tu proceso creativo, ¿cómo es? Quiero decir, tú, por ejemplo, evidentemente, el cello requiere muchas horas de ensayo, de estar ahí dándole, lo sé, por mi propia vivencia a través de una persona muy importante que tocó el cello. Lo tienes que decir porque me lo has dicho. Me lo ha dicho mi madre tocó el cello 24 años. Me parece muy bonito. Mi madre tocó la el cello anécdota, y sí. tocó en orquesta y la he oído desde pequeñito tocar el cello. Pero sí, yo recuerdo que era horas y horas y horas y horas, ¿verdad? El cello requiere... Sí, bueno, como cualquier instrumento tienes que practicar, o como un deportista tienes que estar entrenado, tienes que mantenerte en forma. Eso digamos que es un poco el entrene normal, ¿no? De Ajá. siempre. Y luego pues tienes picos de mucho tocar, pues cuando hay que componer, grabar o ensayar para conciertos. Ujú. Tienes siempre ese mantenimiento de fondo y Sí, luego pues momentos de más intensidad a la hora de tocar. a la hora de tocar. Muy bien. Vamos a hablar de próximos conciertos. Aunque esté lejos, sabemos que cualquier persona hoy en día se desplaza con coche, con avión, con lo que sea, porque tenemos todos amigos y conocidos que son capaces de irse a Bilbao, a Galicia, a Andalucía, a ver un concierto. O sea que nos gustaría saber dónde podemos verte tocar con tu cuarteto y disfrutarlo. Bueno, ahora ahora había un poquito de parón de invierno Sí, dedicándome a otras cosas que viajar, que también siempre hay muchas cosas que hacer. Y ahora, pues la semana que viene hay un concierto importante en París con el cuarteto y con dos invitados, porque es un festival, se llama Au fil des voix, que es como al hilo de las voces. ajá, Y entonces vamos con dos invitados vocales. Uno es mi hermano Camille, que colaboró en el disco también, que vive en Francia. Y sí, otro invitado, otra, es Isabel Julve, que es cantante y bailadora de flamenco de Valencia, amiga de toda la vida, ¿no? qué bien, qué bien. Entonces iremos ahí para un concierto muy especial en París. Eso es la semana que viene, para el que quiera Vale. coger un avión. Pasaré lista a ver si la gente de Alcira viene, ¿eh? Directo Alcira, París. Sí. Sería fantástico, ¿verdad? Y luego, bueno, pues luego de cara a la primavera, pues hay ya bastante movimiento en la agenda. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que todavía no se No pueden se puede decir anunciar. porque aún se están negociaciones, ¿no? Sí, Que sí, suele bueno, hay pasar unas mucho que ya están claras por aquí, por la zona. Habrá cosas muy bonitas en primavera y verano. Vale, de todas maneras, como hay redes sociales, ¿no? Que Sí, podemos sí, entrar y ver dónde puedes tocar en algún momento, podemos sí. acercarnos, ¿no? Y en la página web también, que es matsag.com, Mats, siempre Matsag, como Matsage, Matthew Saglio, sí. Sí, matthewsaglio.com. luego en primavera hay una serie de cosas en Francia, habrá en Alemania también. Muy bien. En España también hay bastante movimiento pendiente. Ajá. Ser nómada lo tienes muy integrado, ¿verdad? Sí, forma parte del trabajo. De hecho, ahora este ratito de invierno sin los viajes siempre se echa de menos, ¿sabes? Ya. Es que los viajes es muy bonito porque tienes muchos encuentros, ves a mucha gente, muchos sitios distintos, Ajá. también culturas, comidas, yo qué sé, hay un montón de cosas bonitas en el viaje, ¿no? Sí, 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 sí. Y aprendizaje, más allá de la Sí, música, sí, del y hay aprendizaje. viajes, a veces hay viajes por aquí cerca y otros más largos. A final de octubre estuve tocando en Senegal, en San Luis. En Fue un Senegal. viaje de estos maravillosos, ¿sabes? Que te vas parece otro planeta y todo es descubrir colores, ambientes, sabores, gentes, Sí, sí, sí. música. Eso yo creo que es lo más interesante del viajar. Lo que Eso acabas de es decir, descubrir apasionante. colores, sabores, olores, algo Sí, así, sí, sí, sí. ¿verdad? Bueno, pues un auténtico placer, Matthew Saglio. Mucha suerte. Recuerden Voices, Voices, el nuevo disco de Matthew Saglio. Esperamos que funcione súper bien. Te deseamos lo mejor Muchísimas gracias. y tienes la puerta abierta aquí. Muchas gracias Gracias. a ti.